Llevaba 22 años en esa empresa. 22 años construyendo algo que nadie más podía ver al principio, pero que eventualmente se convirtió en el corazón tecnológico de todo lo que hacíamos. Tenía 52 años, 23 patentes registradas a nombre de la compañía, y ese día de marzo estaba sentada en el auditorio principal junto a 200 empleados más, esperando el Town Hall trimestral. Un evento de rutina. Café tibio, presentaciones en PowerPoint, números que subían o bajaban. Nunca imaginé que me despertaría esa mañana para vivir el peor momento de mi carrera profesional. El CEO subió al escenario primero, como siempre. Habló de crecimiento, de nuevos mercados, de la visión. Y entonces dijo algo que me hizo enderezar la espalda. Quiero presentarles a alguien muy especial que se une a nuestro equipo de liderazgo. Mi sobrina, Caroline, llega como nuestra nueva Chief Innovation Officer. Caroline tenía 27 años. Cabello perfectamente liso, traje azul marino que probablemente costaba mi salario de un mes, sonrisa de confianza que solo da el no haber fallado nunca en nada importante. Subió al escenario con esa energía que la gente joven confunde con competencia. Aplaudí educadamente. Todos lo hicimos. Ella tomó el micrófono y empezó a hablar sobre disrupción, agilidad, pensamiento fresco. Palabras que suenan bien en conferencias pero que significan poco cuando tienes que resolver problemas reales. Yo había escuchado esos discursos antes. Cada pocos años llegaba alguien nuevo con el mismo vocabulario, las mismas promesas, y eventualmente se daban cuenta de que innovar no es solo hablar de innovación. Pero entonces su tono cambió. Mirando los números del departamento de innovación, dijo, y mi estómago se contrajo porque yo dirigía ese departamento. He identificado varias áreas de mejora. Necesitamos reinventar completamente cómo pensamos sobre el desarrollo de propiedad intelectual. Hizo una pausa. 200 pares de ojos seguían su presentación en la pantalla gigante detrás de ella. Y para ser totalmente transparente con todos ustedes, porque creo en la honestidad radical, he tomado una decisión difícil. Vamos a reestructurar el equipo de innovación para alinearlo con la cultura que queremos construir. Joven, ágil, hambrienta. Una cultura de personas que no están atadas a cómo se hacían las cosas hace 20 años. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Por eso, efectivo inmediatamente, estamos terminando la relación laboral con Patricia Chen, quien ha dirigido innovación hasta ahora. Patricia, sé que estás aquí, y quiero agradecerte por tu servicio. Pero honestamente, ya no encajas con la dirección que estamos tomando. No necesitamos empleadas de 50 años aferradas a procesos antiguos. Necesitamos energía. Necesitamos gente que entienda el futuro, no el pasado. El silencio que siguió fue absoluto. No del tipo de silencio donde la gente procesa información. Fue el silencio incómodo de 200 personas que no pueden creer lo que acaban de escuchar. El silencio de testigos involuntarios de una ejecución pública. Sentí todas las miradas girando hacia mí. Algunas con lástima. Otras con horror. Algunas con esa curiosidad morbosa que tiene la gente cuando presencia un accidente. Mi mano, casi por instinto, ya estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Toqué mi teléfono. Había activado la grabadora de voz al inicio del Town Hall, algo que hacía siempre para revisar después los puntos importantes y tomar notas. Un hábito de años. Ahora ese hábito se había convertido en otra cosa. Caroline seguía hablando, diciendo algo sobre nueva sangre y transformación cultural, pero yo ya no escuchaba. Me levanté despacio, tomé mi bolso, y caminé hacia la salida del auditorio. Cada paso resonaba en ese silencio sepulcral. Nadie dijo nada. Nadie me detuvo. Cuando llegué a mi oficina, cerré la puerta y me quedé de pie frente a la ventana, mirando la ciudad sin verla realmente. Mis manos temblaban, no de miedo exactamente, sino de esa mezcla extraña de humillación, rabia y algo que todavía no podía nombrar. 22 años. 23 patentes. Cada una de esas patentes había generado millones para esta empresa. Yo las había creado, documentado, defendido ante las oficinas de patentes. Mi nombre estaba en cada aplicación como inventora, pero la titularidad era de la compañía, como corresponde.
Eso nunca me había molestado. Era parte del acuerdo. Pero ahora, escuchar que no encajaba, que era un peso muerto del pasado, que mi edad era un problema. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Y antes de que continúe con el resto de esta historia, si llegaste hasta aquí, te pido un favor. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es largo, es intenso, y vale la pena que te quedes hasta el final. Además, déjame en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido, porque créeme, no estás solo. Ahora sí, sigamos. La mayoría de la gente en esa empresa no tenía idea de qué hacía yo exactamente. Sabían que trabajaba en innovación y que de vez en cuando salían comunicados internos sobre nuevas patentes. Pero el trabajo real, el trabajo que importaba, era invisible. Déjame explicarte cómo funcionaba realmente mi departamento. Cuando empecé en la empresa hace 22 años, era una compañía mediana de tecnología de manufactura. Hacíamos componentes para otras empresas más grandes. Nada glamoroso. Nada que saliera en las noticias. Pero era sólido, rentable, estable. Yo entré como ingeniera de desarrollo. Mi trabajo era mejorar procesos existentes, encontrar eficiencias, resolver problemas que nadie más quería tocar porque requerían semanas de análisis tedioso. Y resultó que era buena en eso. Muy buena. A los 3 años, había desarrollado un proceso de recubrimiento que reducía el desperdicio de material en un 40%. Eso se tradujo en millones de dólares ahorrados anualmente. La empresa registró la patente. Mi nombre estaba ahí como inventora. A los 7 años, tenía 5 patentes más. Todas relacionadas con procesos de manufactura, tratamientos de superficie, métodos de inspección. Cosas que suenan aburridas hasta que te das cuenta de que cada mejora del 1% en eficiencia, multiplicada por millones de unidades producidas, es dinero real. A los 12 años me nombraron directora de innovación. Para entonces tenía 14 patentes. La empresa había crecido. Ya no éramos solo un proveedor de componentes. Éramos un referente en tecnología de manufactura avanzada. Y gran parte de esa reputación se construía sobre la propiedad intelectual que yo había creado. Pero aquí está la cosa que mucha gente no entiende sobre las patentes. No son solo documentos legales. Son defensa. Son territorio. Son la razón por la cual otras empresas no pueden simplemente copiar lo que haces y competir contigo en igualdad de condiciones. Cada vez que un competidor intentaba acercarse a nuestros procesos, nuestro departamento legal sacaba las patentes. Y esas patentes tenían mi nombre. Yo podía explicar cada reivindicación, cada especificación técnica, cada decisión de diseño. Porque yo las había creado. El valor estimado de esas 23 patentes en el mercado era de 67 millones de dólares. No era un número que yo hubiera inventado. Era una evaluación que la propia empresa había encargado 2 años antes para efectos de valoración corporativa. 67 millones en propiedad intelectual que yo había generado. Pero nada de eso importaba en un PowerPoint. Nada de eso se veía bien en redes sociales. Y para alguien como Caroline, que probablemente nunca había tenido que defender una patente ante un examinador escéptico o rediseñar un proceso para esquivar las reivindicaciones de un competidor, mi trabajo era invisible. Lo que ella veía era una mujer de 52 años que no hablaba de disrupción ni publicaba en LinkedIn sobre mentalidad de crecimiento. Veía a alguien que llegaba a las 8 de la mañana, trabajaba hasta las 6, y rara vez asistía a los happy hours porque tenía una vida fuera de la oficina. No veía las noches que pasé diseñando experimentos. No veía las presentaciones técnicas ante clientes que dudaban si nuestra tecnología realmente funcionaba. No veía las negociaciones con fabricantes de equipos donde mi conocimiento específico era la única razón por la cual conseguíamos buenos términos. Pero yo sí lo veía. Y lo documentaba. Porque después de 22 años en la industria, aprendes que la memoria institucional no existe. Aprendes que tienes que proteger tu propio trabajo, porque nadie más lo hará por ti. Así que esa tarde, después del town hall, me senté en mi oficina y empecé a hacer algo que debería haber hecho años antes: recopilar evidencia de mi trabajo real. Tenía archivos de cada patente.
Correos electrónicos donde clientes específicamente pedían hablar conmigo sobre implementaciones técnicas. Evaluaciones de desempeño de 10 años que todas decían exceeds expectations outstanding. Tenía la evaluación de $67 millones en propiedad intelectual. Y tenía la grabación de Caroline diciendo, textualmente, que no necesitaban empleadas de 50 años. Esa noche llamé a un abogado. No un abogado corporativo genérico. Llamé a Margaret June, una especialista en discriminación laboral que había ganado casos importantes contra empresas de tecnología. La conocía porque había testificado como experta en un caso años atrás, explicando la importancia de cierta propiedad intelectual. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente. Le conté todo. Le mandé la grabación. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea después de escucharla. Patricia dijo finalmente, esto es discriminación por edad documentada en audio. En un foro público. Con 200 testigos. Y además tengo que preguntarte, ¿eres la única mujer senior en liderazgo técnico en esa empresa? Lo pensé. Sí. Hay mujeres en recursos humanos, en marketing. Pero en tecnología e ingeniería, en posiciones de dirección, soy la única mayor de 40. Entonces también podríamos argumentar discriminación de género, dijo Margaret. Mándame toda la documentación que tengas. Evaluaciones, patentes, correos, todo. Y no firmes nada que te den en la empresa. Nada. Ni siquiera un acuse de recibo. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en años. Claridad absoluta sobre qué hacer a continuación. Al día siguiente llegué a la oficina como siempre. Saludé al guardia de seguridad, tomé el elevador al 5º piso, caminé a mi oficina. Excepto que mi oficina ya no era mi oficina. Alguien había puesto cajas de cartón sobre mi escritorio. Una nota impresa decía, por favor empaque sus pertenencias personales antes del mediodía. Seguridad la acompañará al salir. 22 años y ni siquiera tuve una conversación privada. Ni una explicación formal. Nada. Solo cajas de cartón y una escolta de seguridad. Empecé a empacar metódicamente. Fotos de mi familia. Una planta que había sobrevivido 5 mudanzas de oficina. Libretas con notas que probablemente nunca volvería a leer. No había mucho personal ahí. Nunca fui de decorar excesivamente. A las 11 de la mañana, Caroline apareció en la puerta. Patricia dijo, con un tono que supongo intentaba ser amable pero sonaba condescendiente, quería hablar contigo personalmente. Me quedé callada, esperando. Sé que ayer fue difícil, continuó. Probablemente no fue la mejor manera de comunicar los cambios. Pero necesito que entiendas que esto no es personal. Es solo negocios. La empresa necesita evolucionar. Seguí empacando. Enrollé un cable de cargador y lo metí en mi bolso. El Departamento de Recursos Humanos tiene un paquete de indemnización para ti. Es generoso, considerando las circunstancias. 3 meses de salario. Pero necesitamos que firmes un acuerdo de confidencialidad y una renuncia a acciones legales. Es estándar. Ahí estaba. El error que no podía deshacer. Porque lo que Caroline no sabía, lo que nadie en esa empresa excepto yo sabía en ese momento, era que yo ya tenía abogado. Ya tenía documentación. Ya tenía una grabación de su discurso discriminatorio. Y ahora me estaban ofreciendo 3 meses de salario para que renunciara a mis derechos legales. 3 meses de salario por 22 años de trabajo. Por 67 millones en propiedad intelectual. Por una carrera destruida públicamente. Cerré la última caja y finalmente la miré. No voy a firmar nada, dije tranquilamente. Su sonrisa se congeló. Patricia, sé razonable. Este es un buen acuerdo. Si esto se complica, si involucras abogados, solo va a ser peor para todos. Especialmente para ti. Las batallas legales son caras, estresantes. Y honestamente, no creo que tengas un caso. No voy a firmar nada, repetí. Estás cometiendo un error, dijo, y ahora su voz tenía un filo.
Esta empresa tiene recursos ilimitados para defenderse. Tú eres una persona. Piénsalo bien. Ya lo pensé. No voy a firmar. Se quedó ahí parada un momento más, como si esperara que cambiara de opinión. Cuando quedó claro que no iba a hacerlo, se dio la vuelta y salió sin decir nada más. A las 12 en punto, tal como prometía la nota, un guardia de seguridad apareció en mi puerta. Era Gerald, que había trabajado ahí casi tanto tiempo como yo. Nos habíamos saludado miles de mañanas. Lo siento, Patricia, dijo en voz baja. Tengo que acompañarte a la salida. Lo sé, Gerald. No te preocupes. Cargué mis 2 cajas y caminé por el pasillo. Esta vez no había 200 personas mirando, solo algunos colegas que asomaban la cabeza por las puertas de sus oficinas y luego la escondían rápidamente. Nadie dijo nada. Nadie se despidió. Cuando llegamos al lobby, Gerald me detuvo antes de salir. Para que sepas, dijo, tan bajo que casi no lo escuché, lo que hizo esa mujer ayer fue una porquería. Muchos de nosotros lo pensamos. Pero nadie se atreve a decir nada. Asentí. Gracias, Gerald. Salí del edificio donde había pasado 22 años de mi vida y caminé hacia mi auto. El sol estaba brillante. Hacía calor. Era un día hermoso, objetivamente hablando. Puse las cajas en el asiento trasero, me senté al volante, y marqué el número de Margaret. Lo hicieron peor, le dije cuando contestó. Intentaron que firmara una renuncia a acciones legales por 3 meses de salario. Y Caroline me dijo personalmente que no tengo caso, que la empresa tiene recursos ilimitados. Escuché a Margaret respirar hondo del otro lado. Patricia, acabas de darme más munición. Eso se llama coerción. Y la amenaza implícita sobre recursos es intimidación. Mándame los documentos que te dieron. No firmes absolutamente nada. Y prepárate, porque vamos a guerra. Esa noche no dormí bien. No por miedo exactamente, sino por esa energía nerviosa que viene antes de algo importante. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. No iba a haber reconciliación. No iba a haber llamadas de disculpa. Esto iba a ser una batalla legal formal, pública, probablemente larga. Pero por primera vez en 2 días, sentía que había recuperado algo de control sobre mi propia historia. Margaret presentó la demanda 3 semanas después. Discriminación por edad y discriminación de género. Pedíamos compensación por daños económicos, daños emocionales, y salarios perdidos proyectados. El número que aparecía en la demanda era alto. $5 millones. Siempre pides más de lo que esperas conseguir, me explicó Margaret. Es estrategia de negociación. Pero honestamente, Patricia, con la evidencia que tienes, este caso es extraordinariamente sólido. La demanda se hizo pública 2 días después de presentarla. Los medios especializados en tecnología y recursos humanos la levantaron inmediatamente. No porque yo fuera famosa, sino porque la historia tenía todos los elementos que generan clics: nepotismo, discriminación documentada, propiedad intelectual valiosa, drama corporativo. Theos Nisfairs 52-year-old Nebastian Director in Public Town Hall, Get Sued for $5M fue uno de los titulares. Mi teléfono explotó. Antiguos colegas enviando mensajes de apoyo. Periodistas pidiendo entrevistas. Cazatalentos preguntando si estaba buscando nuevas oportunidades. Fue abrumador. Pero lo que realmente me impactó fue el mensaje de David Park, uno de los ingenieros senior que había trabajado conmigo durante 15 años. Patricia, necesitas saber algo. Después de que te fuiste, Caroline intentó tomar control de las patentes. Pidió acceso a toda tu documentación técnica. Pero cuando intentó explicar al equipo legal cómo defender una de las patentes en una disputa con un competidor, no pudo. Literalmente no entendía la tecnología lo suficiente. El equipo legal está en pánico porque tú eras la única que podía testificar como experta si alguien nos demandaba o si necesitábamos demandar a alguien. Esto es un desastre. Sonreí leyendo eso. No de alegría maliciosa exactamente, sino de esa satisfacción tranquila de saber que tu trabajo era más importante de lo que otros pensaban.
Una semana después, David volvió a escribir. Renuncié hoy. Y no soy el único. Ya van 4 ingenieros senior que se van. Todos estamos asqueados de cómo te trataron. Eventualmente supe que en total 8 ingenieros senior renunciaron en los 2 meses siguientes a mi despido. Todos con más de 10 años de antigüedad. Todos citando la cultura tóxica y la falta de respeto por la experiencia. La empresa intentó contraatacar legalmente. Sus abogados argumentaron que mi despido fue una decisión de negocio legítima, que la edad no fue un factor, que Caroline simplemente había usado un lenguaje desafortunado pero que no reflejaba discriminación real. El problema era la grabación. No necesitamos empleadas de 50 años aferradas a procesos antiguos. No había manera de reinterpretar esas palabras. No había contexto que las hiciera sonar mejor. Era discriminación por edad, textual, grabada, dicha frente a 200 testigos. El equipo legal de la empresa sabía que tenían un problema enorme. Pasaron meses. Hubo deposiciones, interrogatorios, intercambio de documentos. Tuve que sentarme en una sala de conferencias frente a 3 abogados de la empresa y responder preguntas durante 8 horas sobre mi carrera, mi desempeño, mis relaciones laborales. Fue agotador. Pero cada vez que me sentía tentada a abandonar, a aceptar un arreglo pequeño solo para terminar con esto, pensaba en Caroline diciendo que yo no encajaba. Que era peso muerto del pasado. Que mi edad era un problema. Y me mantenía firme. Margaret era brillante. Presentó cada patente como evidencia de mi valor. Presentó las evaluaciones de desempeño. Presentó la evaluación de $67 millones en propiedad intelectual. Presentó correos de clientes que específicamente pedían trabajar conmigo. Y presentó testimonios de los ingenieros que habían renunciado, todos declarando que mi despido había sido injusto y que la empresa estaba sufriendo técnicamente sin mí. El caso se volvió más público de lo que esperaba. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre discriminación por edad en tecnología. Medios nacionales querían entrevistarme. Rechacé la mayoría, siguiendo el consejo de Margaret de mantener perfil bajo hasta que el caso se resolviera. Pero internamente, la empresa estaba en caos. Supe por contactos que el board de directores estaba furioso. No solo por la demanda en sí, sino por el daño reputacional. La empresa había trabajado años construyendo una imagen de empleador progresista, inclusivo, que valoraba el talento. Y ahora esa imagen estaba destruida. Artículos en medios especializados analizaban su problema de discriminación por edad. Candidatos potenciales mencionaban en Glassdoor que estaban reconsiderando trabajar ahí después de leer sobre mi caso. Clientes preguntaban en reuniones si era verdad que habían despedido a su directora de innovación por discriminación. El daño era real, medible y creciente. 6 meses después de presentar la demanda, los abogados de la empresa pidieron una reunión para discutir arreglo. «Están dispuestos a llegar a un acuerdo», me dijo Margaret. «Pero necesito que entiendas algo. Esto va a requerir confidencialidad. Ellos van a insistir en que no puedes hablar públicamente sobre los términos del arreglo». «¿Cuánto están ofreciendo?», pregunté. $2.800.000. Más cobertura de salud por 5 años. Y una carta de referencia neutral. Era mucho dinero. Más dinero del que había ganado en toda mi carrera sumada. Pero Margaret no había terminado. «O podemos ir a juicio. Con la evidencia que tenemos, creo que podemos ganar más. Pero un juicio es impredecible. Un jurado podría darnos 5 millones. O podría darnos menos de lo que están ofreciendo ahora. Es un riesgo». Lo pensé durante días. Hablé con mi familia. Con amigos cercanos. Con antiguos mentores. Finalmente llamé a Margaret. «Contraoferta», le dije. $3.800.000. Y quiero que Caroline sea despedida como parte del acuerdo. No en secreto. Quiero un comunicado público diciendo que ya no trabaja ahí. Margaret se rió. «Es una petición inusual, pero lo intentaré». 2 semanas de negociación después, la empresa aceptó. $3.800.000.
Caroline despedida públicamente, con el comunicado corporativo citando diferencias en visión de liderazgo. Confidencialidad sobre los términos específicos del arreglo, pero libertad para hablar sobre mi experiencia de discriminación en términos generales. Firmé los papeles en el despacho de Margaret un martes por la tarde. 7 meses después de ese town hall donde me despidieron públicamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Margaret cuando terminamos. Honestamente, no lo sé todavía, respondí. Porque ganar no se sentía como pensaba que se sentiría. No había euforia. No había sensación de victoria total. Había más bien un cansancio profundo mezclado con alivio. Y algo más, incertidumbre sobre qué venía después. Y justo aquí, antes de contarte lo que pasó después, quiero pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si te está pareciendo importante, déjame un comentario contándome qué piensas. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque la parte final de esta historia es la más importante, y no quiero que te la pierdas. Además, dale like para que más personas que necesitan escuchar esto puedan encontrarlo. Ahora sí, el final. El dinero llegó a mi cuenta 6 semanas después de firmar el acuerdo. $3.800.000. Después de impuestos y honorarios de abogado, me quedaron aproximadamente $2.400.000. Era más dinero del que había visto en mi vida. Y honestamente, no sabía qué hacer con él. Durante las primeras semanas simplemente intenté procesar todo lo que había pasado. Dormía mejor. Cocinaba más. Pasaba tiempo con mi familia. Leía libros que no tenían nada que ver con tecnología o patentes o derecho laboral. Pero eventualmente, la inquietud regresó. Tenía 52 años. Acababa de ganar una demanda importante que estaba en todos los medios especializados. Mi nombre estaba asociado con discriminación por edad en tecnología. ¿Quién iba a contratarme ahora? ¿Qué empresa querría arriesgarse con alguien que había demandado a su empleador anterior? La respuesta me sorprendió. Muchas. Empecé a recibir ofertas. Empresas que querían demostrar que valoraban la experiencia. Startups que necesitaban a alguien con conocimiento profundo de propiedad intelectual. Firmas de consultoría que querían mi expertise. Pero ninguna se sentía correcta. Hasta que hablé con Jason Wu, un antiguo colega que había fundado su propia empresa de desarrollo de tecnología 3 años antes. Patricia, me dijo durante un café, no deberías trabajar para nadie más. Deberías fundar tu propia empresa. ¿Mi propia empresa? Jason, tengo 52 años. No 25. Exactamente. Y eso es tu ventaja. Tienes 23 patentes con tu nombre. Tienes conocimiento que nadie más tiene. Tienes credibilidad. Y ahora tienes capital. La idea me dio vueltas en la cabeza durante semanas. Finalmente, contraté a un abogado especializado en propiedad intelectual para explorar una pregunta específica. ¿Podía yo desarrollar nueva tecnología basada en mi conocimiento sin infringir las patentes de mi antigua empresa? La respuesta fue matizada, pero esencialmente sí. Mi conocimiento general, mi expertise, mi capacidad para innovar, todo eso era mío. Lo que no podía hacer era copiar específicamente las patentes existentes. Pero podía crear nuevas soluciones a los mismos problemas. Y podía, potencialmente, ofrecer licenciar mi nueva propiedad intelectual. Fundé Chen IP Solutions 6 meses después de recibir el dinero del arreglo. No era una empresa grande. Solo yo y 2 ingenieros junior que contraté. Rentamos un pequeño espacio de oficina. Compramos equipo básico de laboratorio. Y empezamos a trabajar. El primer año fue duro. No porque faltara trabajo, sino porque estaba aprendiendo a ser empresaria además de ingeniera. Tenía que pensar en contabilidad, en marketing, en ventas, en cosas que nunca habían sido mi responsabilidad. Pero también era liberador. Por primera vez en décadas, las decisiones eran completamente mías. Si quería dedicar 3 meses a explorar una idea que parecía loca, podía hacerlo. Si quería rechazar un cliente que no me parecía ético, podía hacerlo. Desarrollé 5 nuevas patentes ese primer año.
todas relacionadas con procesos de manufactura avanzada, pero abordando los problemas desde ángulos diferentes a mi trabajo anterior. Eran buenas. Realmente buenas. Y entonces pasó algo que no había anticipado. Una empresa de Fortune 100 se acercó preguntando si estaría interesada en licenciar una de las patentes. Era un proceso de recubrimiento que resolvía un problema específico que ellos tenían en una de sus líneas de producción. Negociamos durante 3 meses. Eventualmente llegamos a un acuerdo, $12 millones por una licencia exclusiva de 5 patentes durante 10 años, más regalías del 2% sobre productos fabricados usando esas tecnologías. $12 millones. Cuando firmé ese contrato, me senté en mi oficina y lloré. No de alegría exactamente, aunque había alegría ahí. Lloré porque finalmente entendí algo que había estado procesando durante 2 años. Mi valor nunca había dependido de una empresa. Mi valor estaba en mi conocimiento, en mi capacidad para resolver problemas, en mi experiencia. Y nadie podía quitarme eso. Caroline había intentado definirme por mi edad. Había intentado decir que 52 años era demasiado viejo para innovar, para contribuir, para importar. Pero ahora yo tenía mi propia empresa. Tenía patentes con mi nombre que valían millones. Tenía clientes que me buscaban específicamente por mi expertise. Y Caroline había sido despedida de la empresa de su tío en desgracia. No voy a mentir y decir que no sentí satisfacción pensando en eso. Pero era una satisfacción tranquila, no vengativa. Porque eventualmente aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir algo tan sólido que su opinión sobre ti deja de importar completamente. Hoy, 3 años después de ese town hall, Chenipe Solutions tiene 12 empleados. Hemos desarrollado 18 patentes nuevas. Trabajamos con 6 empresas Fortune 500 y una docena de startups. Gano más dinero del que jamás gané como empleada. Pero más importante, tengo respeto. Tengo autonomía. Tengo propósito. Y he aprendido algo sobre la discriminación por edad que no entendía antes. No se trata solo de prejuicio personal. Se trata de sistemas que devalúan la experiencia en favor de la juventud. Que confunden energía con capacidad. Que asumen que innovación solo puede venir de gente joven. Ahora doy charlas sobre esto. No muchas, porque sigo siendo ingeniera de corazón, no oradora pública. Pero cuando hablo, siempre digo lo mismo. Tu edad no define tu valor. Tu experiencia no es peso muerto. Y si alguien no puede ver eso, el problema es de ellos, no tuyo. ¿Recomendaría a alguien demandar a su empleador? Es complicado. Una demanda es agotadora, emocional, financieramente arriesgada. No es para todos. Hay que tener evidencia sólida, recursos para aguantar meses o años de proceso, y la fortaleza mental para soportar el estrés. Pero en mi caso, fue la decisión correcta. No solo porque gané dinero, sino porque me obligó a enfrentar directamente algo que había aceptado pasivamente durante años, la idea de que mi valor disminuía con cada año que pasaba. Y al pelear contra esa idea, al ganar, recuperé algo más valioso que $3 millones. Recuperé mi propia narrativa. Mi antigua empresa, por cierto, finalmente contrató a alguien para reemplazarme un año después de mi despido. Un hombre de 48 años con 20 años de experiencia en propiedad intelectual. Exactamente el tipo de perfil que Caroline había dicho que no necesitaban. Supe por antiguos colegas que la empresa tuvo que pagar el doble de mi salario anterior para convencerlo de aceptar el puesto, porque el daño reputacional del caso había hecho difícil reclutar talento senior. Ese costo adicional, multiplicado por 10 años de salario proyectado, más los 3.800.000 del arreglo, más el valor de los contratos perdidos por el daño reputacional, más el costo de reemplazar a los 8 ingenieros que renunciaron. Un consultor de recursos humanos que escribió un análisis del caso estimó que mi despido le costó a la empresa aproximadamente $50 millones en valor total. $50 millones por querer reemplazar a una empleada de 52 años con cultura joven y ágil. Hay una ironía en eso que todavía me hace sonreír. Pero la verdadera lección que llevo de todo esto no es sobre venganza o justicia o ganar. Es más simple y más profunda.
Conoce tu valor. Documenta tu trabajo. Y nunca, jamás, permitas que alguien más defina lo que puedes o no puedes hacer basado en cuántos años llevas vivo. Porque resulta que la innovación no tiene fecha de caducidad. Y las mejores ideas a veces vienen de las personas que han tenido tiempo suficiente para entender realmente los problemas que están resolviendo. Tengo 55 años ahora. Y apenas estoy empezando.